Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de una de las noticias más recientes del Atleti, del primer equipo en este caso. Recientemente se ha anunciado pues que, bueno, igual cuando estás viendo el vídeo, o igual cuando se ha subido el vídeo, igual ya se ha hecho oficial, pero todo parece que Imanol García Albeniz, lateral izquierdo del Atleti, pues bueno, parece que se va a ir al Sparta de Praga traspasado, una de las promesas, uno de los jugadores que aparentemente, según la predicción que se daba, pues parecía que iba a ser el relevo natural de Yuri Berchiche más a corto plazo, pero se han dado unas ciertas circunstancias, que es de las que venimos a hablar hoy, por las cuales parece que el Atleti, por mensaje, por los movimientos que está haciendo, parece que apostará por otro nombre, en este caso por Adama Boiro. He hablado de ambos nombres en diferentes sitios. De Imanol hemos hablado mucho en este canal, recuerdo que hablamos mucho y muy bien de él cuando estuvo en el Eibar cedido, y recuerdo que hablamos pues de una gran temporada con Joseba Echeverría, y hablando pues de muchos méritos para estar en el primer equipo del Athletic. Y luego está el caso de Adama Boiro, que recuerdo que estuvimos hablando de él en un artículo que hice en Cantera de Lezama, de un jugador que creo que tiene condiciones muy buenas para estar en la élite, no digo ya mismo, sino hablo en general, como futbolista en términos generales. Otra cosa es, pues bueno, los plazos que tiene tiene que pasar para llegar a lo más alto, pero sí, de lo que venimos a hablar hoy es para argumentar esa decisión, ¿no? El por qué Imanol, un jugador de 24 años, si no recuerdo mal, jugador que tiene unas condiciones futbolísticas muy buenas, y que se ha hablado muy bien de él, ¿por qué se va a ir al Sparta de Praga traspasado? Es decir, ni siquiera se va cedido, sino que además, bueno, seguramente la operación, pues seguro que lleva algunas condiciones para que pueda ser repescado, si el jugador pues realmente lo hace bien, pueda volver a Bilbao, si realmente se apuesta por él. Y por qué un jugador como Adama, que se ha pagado 2 millones de euros, recordemos, proveniente de Osasuna Promesas, un jugador que ni siquiera ha jugado en segunda división, pues parece que es una apuesta más firme que no la de Imanol, que ya ha cumplido pues unos ciertos plazos por delante de Adama, ¿no? Entonces, algo ha pasado, algo hay detrás de esto, y es lo que venimos a hablar hoy. Solo en términos futbolísticos, y poniéndonos un poco en la piel de lo que puede haber pensado pues Mikel González y el resto de personas que componen el organigrama deportivo del Athletic, y eso es un poco lo que venimos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a hablar primero del contexto, de dónde vienen Imanol y Adama, ¿no? Decía antes que Imanol es un jugador que realmente rindió muy bien en el Eibar, hizo, digamos, todo el proceso, esa fase que pasan la gran mayoría de jugadores, o muchos de ellos, ¿no? Que la rompen o que terminan estando en el primer equipo del Athletic, que es, pues bueno, estar muy bien en el Bilbao Athletic. Recuerdo pues, temporadas muy buenas, un jugador además que tiene un muy buen pie, que saca realmente mucho provecho de su golpeo, de su capacidad para el pase, para incorporarse en zonas ofensivas. Luego, pues bueno, se fue cedido al Mirandés, lo hizo realmente bien. Se fue cedido al Eibar para dar un salto, digamos, ¿no? Pasas del Mirandés, un equipo en el que realmente creces, ¿no? A nivel individual, hay muchos precedentes de ello, pero luego pasas al Eibar, un equipo que lucha pues por el ascenso a primera división, ¿no? Dando ese salto, pues a pesar de su lesión, hizo una buena campaña en Eibar, y se apostó por él en el primer equipo, aunque parece ser que pues a Ernesto hubo una parte que sí que le gustó, que yo creo que si no, pues nadie le regala minutos en primera división, y menos Ernesto creo que regala un puesto en el primer equipo. Pero, creo que hay unas condiciones especialmente defensivas, que creo que no convencieron a Ernesto Valverde en este caso, ¿no? Se le han visto muchas de las carencias, pues sobre todo a la hora de defender la espalda, defender intervalos. Tiene muchos problemas también en el uno para uno defensivo. Cuando se encuentra con un jugador con cambios de ritmo, que aprovecha muy bien los espacios, ahí Manuel sufre bastante. Y ese es el contexto que tiene ahora Imanol, que parece, todo apunta a que pues el Atlético ha dicho, pues con todo esto, a pesar de tus grandes condiciones, a pesar de que evidentemente sigue siendo un jugador joven, pues parece que se prefiere optar por otro nombre. Luego está el caso de Adama, un chico que el Atlético pagó por él 2 millones de euros solo jugando en Primera Federación, que Osasuna yo creo que le debía gustar para, pues quién sabe, para un corto o medio plazo, pero el Athletic apostó por él con 2 millones de euros, pagando su cláusula de rescisión en este caso.
y realmente con una apuesta muy firme, porque pagar 2 millones de euros por un jugador que ni siquiera ha debutado en segunda división, pues bueno, pues muy decidido tienes que estar, ¿no? Y en este caso hablamos de un jugador que, bueno, tiene unas condiciones físicas muy buenas, también se incorpora muy bien a fase ofensiva, defensivamente tampoco está para nada mal, aunque tiene algunas cosas a mejorar, pero sobre todo, que es probablemente a lo que va a girar alrededor del argumentario de este vídeo, tiene unas condiciones físicas muy por encima de las de Imanol. Voy a enseñaros un fragmento del artículo que os mencionaba antes, de Adama Boiro, en el que, bueno, os explica un poco esto que os comento de Mikel González y la importancia que tiene para él el aspecto físico, ¿no? Yo mencionaba que, bueno, muchas veces se ha hablado, ¿no?, de ese perfil de jugador atlético, e incluso de la propia boca de Mikel González se ha hablado, pues, de un jugador que sea intenso, que sepa jugar a ritmos altos, que está acostumbrado, ¿no?, pues bueno, a un aspecto de mucha intensidad, y eso, yo creo que eso hace que los aficionados se identifiquen mucho con él, ¿no? Y en el caso de Adama, pues bueno, es un jugador que yo personalmente argumenté que me parecía que encajaba mucho, ¿no?, en ese ideario, ¿no?, en ese prototipo que se hablaba de jugador atlético, ¿no? Y en este caso, pues bueno, ahí ya tienes un argumento que parece que juega mucho a favor de los gustos, ¿no?, de lo que busca y del proyecto que se quiere montar en relación a los jugadores que forman parte del primer equipo del Athletic, ¿no? Luego, evidentemente, luego ese debate es muy largo, porque evidentemente tú no puedes contar única y exclusivamente en el aspecto físico de un jugador, ¿no?, en el aspecto de interpretación de juego, un aspecto técnico, bueno, y un largo etcétera de cuestiones que se pueden abrir en relación a si un jugador es apto o no para jugar en la élite, ¿no? Evidentemente, por delante de todo está el rendimiento que pueda dar, ¿no? Pero ahí está una de las claves, ¿no? Imanol es un jugador al que, bueno, ha tenido ciertas oportunidades, no muchas, todo hay que decirlo, pero ha tenido ciertos momentos para demostrar si realmente está preparado para la élite, ¿no? Y lo cierto es que en esos 4 o 5 ratos que ha podido jugar, pues parece que no ha convencido, ¿no? Porque ya, como os digo, hay un aspecto físico que ya Adama juega por delante de Imanol en este caso, ¿no? Pero claro, en el aspecto defensivo, lo cierto es que si entras en la comparativa de ambos, tampoco es que... bueno, Adama es un jugador que tampoco es que sea especialmente destacable en el aspecto defensivo, pero sin embargo, hay una cosa que sí juega a su favor, que es el físico, ¿no? Otro de los fragmentos que os saco bueno, que estuve analizando en las características de Adama Boiro, pues bueno, yo hablaba sobre todo de que gracias a la velocidad que tiene, tenía ciertas características que podía, pues, bueno, cubrir o simplemente rendir a nivel defensivo, ¿no? Os ponía ahí en negrita, pues, la capacidad que tiene para corregir la espalda, llegar a coberturas, ganar la posición en 1 contra 1 si tiene un jugador más rápido que él, correr hacia atrás en caso de transiciones, pero es que no es un jugador que sea especialista defensivamente hablando, ¿no? O sea, quiero decir, no es un lateral... porque además es un jugador que tiene alma de extremo, él era extremo anteriormente, pero como tiene esa velocidad y tiene esa zancada, aunque no tenga mucha cadera a nivel defensivo, pero tiene esa capacidad, pues, de saber corregir, de saber correr hacia atrás, como os decía antes, ¿no?, hacer coberturas, corregir la espalda, solo única y exclusivamente por su aspecto físico, ¿no?, por su capacidad de saber, pues bueno, si te sale un extremo que es rápido, pues saber corregir. Aunque, de hecho, fijaos que pues en la parte final, más o menos, del fragmento que os saco, pongo, textualmente hablando, ciertos que puedo sufrir con extremos con cambios de ritmo que desbordan para afuera. Además que de acá podría tener problemas a la hora de saltar tarde en anticipaciones. Es decir, no es un experto en un 1 para 1 defensivo. O sea, sufre cuando, por ejemplo, frente al Baracaldo, recuerdo que sufrió contra Ndika Bujan, el actual extremo del Bilbao Athletic, ¿no? Pero sin embargo, luego os pongo una cosa, que es, la clave en su mejoría en esos aspectos que puede flaquear está en exprimir su velocidad, puesto que sabe aguantar un 1 para 1, tiene conceptos defensivos, etcétera. Es decir, solo por la capacidad física es capaz de tener una proyección a nivel defensivo que, si es capaz de mejorarla, por supuesto estará más cerca de la élite. Sin embargo, Imanol es un jugador que sufre en el aspecto defensivo, pero que no tiene esa capacidad física. Entonces, estamos hablando de que hay una junta directiva, bueno, un equipo técnico deportivo que está, o sea, prioriza el aspecto físico en muchos de los aspectos del juego, o que entiende que el Athletic a día de hoy, pues que juega a ritmos muy altos, a una presión tras pérdida, a defender muchos metros hacia adelante y demás,
pues está buscando un perfil concreto en ese aspecto y estamos hablando de que ambos jugadores no son pues especialmente buenos defensivamente, pero que uno, a pesar de que no ha debutado ni siquiera en segunda división, pues tiene un aspecto físico que ya le pasa por la derecha a otro, ¿no? Entonces ahí ya tienes un argumentario por el cual apostar más por un perfil que es el de Adama, que no por el de Imanol, a pesar de lo mucho que te puede aportar Imanol, por ejemplo, a nivel técnico, en el aspecto ofensivo, ¿no? Pero claro, ahí ya, o sea, como os digo, ahí tienes una apuesta física. Sin embargo, la cuestión, ¿no? Que está sobre todo a nivel de rendimiento, porque insisto, Imanol está pasos por delante de Adama en el aspecto, digamos, pues de los plazos que se tienen que pasar para llegar a la élite, ¿no? Pero la cuestión a todo esto es, ¿cuánto me puede llegar a restar en el corto plazo, en la apuesta? No digo que Adama vaya a ser un jugador ya mismo del primer equipo, que vaya a ser titular por delante de Yuri, ¿no? Pero si yo ahora dejo marchar a Imanol, ¿cuánto me va a restar las capacidades que él tiene, ¿no? A la hora de jugar, pues, en aspecto defensivo, ofensivo, etcétera. O sea, en relación a eso, si comparo con las características que tiene Adama Boiro, ¿cuánto pierdo, no? Es decir, ¿qué me da Imanol que no me dé Adama Boiro, no? O sea, en aspecto defensivo ya lo hemos hablado, pero a nivel de juego general, como lateral izquierdo, pues lo cierto es que realmente es poco, porque es cierto que si hay algo que destaca a Imanol por delante de Adama es el aspecto técnico, sin lugar a dudas, es lo que más diferencia, porque de hecho compararlos por jugador, por perfil de lateral, pues creo que no es bueno, porque son perfiles de laterales muy distintos, ¿no? Pero lo que sí que diferencia a Imanol por delante de Adama es el aspecto técnico, sin lugar a dudas, tanto en el pase como en el centro, etcétera. Pero realmente pierdes tanto en relación pues comparando a Imanol, teniendo en cuenta que está por delante de Adama, pues yo creo que no tanto, porque de hecho más extractos que os saco pues de lo que escribí en su momento de Adama, pues realmente yo os hablaba de que Adama tiene un grandísimo golpeo. De hecho, era el lanzador de acciones a balón parado en Osasuna. Ha aportado varias asistencias. Os tengo que decir que no tengo la cifra ahí delante. Error mío por mi parte. Pero es un jugador que tiene llegada y tiene uno para uno y tiene golpeo para ello. Sin embargo, claro, yo por ejemplo abajo os pongo tiene un buen golpeo en largo, porque realmente es un jugador pues, que tiene un golpeo fuerte, que no está para nada mal en aspecto técnico, pero por ejemplo en las entregas en corto tú pierdes. Pues, evidentemente ahí Imanol está por delante de él, ¿no? No te saca ventajas del pase, os lo escribí ahí abajo, no le pidas sacar el balón pues con cierta finura, porque no es un jugador especialmente técnico. Pero estamos hablando de que uno de los puntos fuertes de Imanol, que es el golpeo, es decir, para el centro lateral, para demás, eso Adama ya lo tiene, ¿no? O sea, ya es un aspecto a nivel de juego que él ya tiene. Entonces, ¿realmente te resta tanto? Pues bueno, depende de lo que quieras jugar, ¿no? Es decir, evidentemente, bueno, si tú quieres un lateral, como el caso de Imanol, que necesitas pues sacar el balón a través de su lado, que además tiene una buena interpretación en ese aspecto, ¿no? Es decir, sabe jugar bien para dar un balón entre líneas y demás, tiene capacidad para ello. Pero en el aspecto ofensivo de golpeo, de llegar a línea de fondo, de centro lateral, estamos hablando de que los dos te dan lo mismo, con el plus de que Adama físicamente está por delante. Es decir, claro, entonces ahí la apuesta ya, o sea, si tienes que equilibrar la balanza, por supuesto que ahí Adama tiene un punto por delante, ¿no? Aunque evidentemente se juega en el punto subjetivo de que depende del lateral que tú quieras, pues igual prefieres a Imanol que no a Adama. Pero, insisto, la apuesta general y por el juego que está mostrando el Athletic, pues cierto es que ahí Adama tiene un encaje, pues hombre, más idóneo que el de Imanol, sobre todo por el aspecto físico, porque con Adama sí que te garantizas un jugador que te recorre muchos más kilómetros, que te sabe defender hacia adelante, porque además tiene la capacidad explosiva y de velocidad y demás para recorrer toda la banda, para hacer una presión hacia adelante, si te tiene que corregir la espalda, pues Adama tiene más capacidades que Imanol, entonces ahí ya, pues ya estamos hablando de que tienes otro argumento que juega más a favor que por parte de Adama que no por parte de Imanol, ¿no? Claro, vamos a dar otro paso adelante, que es el tema de los datos, que evidentemente, a ver, hay que cogerlos con pinzas porque, primero, Imanol no ha jugado pues con cierta regularidad, entonces, pues bueno, hay datos que bueno, pues son partidos más puntuales, y Adama ha jugado en primera y en segunda federación, entonces
pues bueno, tampoco son comparables jugar un partido de Copa del Rey contra el Barça, como es el caso de Imanol, que jugar pues contra el Nasar o jugar con todo el respeto a esos equipos o pues, simplemente rivales de segunda o primera federación, porque el contexto es completamente distinto, ¿no? Pero sin embargo yo os los saco igual, los datos de Waya Scout. Claro, es cierto que las capacidades defensivas de ambos, claro, evidentemente, si te pones a comparar, pues bueno, Adama te sale más ganador en disputas y líneas generales, aunque tampoco creo que tenga mucho que envidiar, pero sobre todo a la hora de meter el pie más fuerte o simplemente, pues bueno, pues usar el cuerpo, ¿no? Eso ahí, evidentemente, Adama te sale a favor, pero es cierto que Imanol tampoco es que tenga cifras del todo malas. De hecho, estamos hablando de casi un 50, bueno, un poco más de un 59% de duelos aéreos ganados por parte de Imanol. Y recupera, o sea, fijaos, valores recuperados, estamos hablando, y lo podéis ver en la parte superior derecha, de un 47,4% de acierto en ese aspecto, ¿no? Entonces, tampoco estamos hablando de cifras muy malas. Sin embargo, claro, yo aquí paso a otro nivel, que es los aspectos que Imanol tenía que corregir en el aspecto defensivo van más allá de los datos, porque no se puede medir, o al menos yo no tengo acceso a datos o métricas que midan los problemas que tiene Imanol a la hora de defender la espalda o a la hora de defender intervalos. No hay datos que midan eso. Sin embargo, pues pues yo tampoco las tengo, pero hay métricas físicas que te explican pues que pues la capacidad explosiva de velocidad que tiene Adama pues sí que te puede servir para defender a 30, 40 o 50 metros a la espalda de tu portería, ¿no? Luego, por ejemplo, en datos de distribución, pues bueno, ahí, por ejemplo, en general, en líneas muy generales, Imanol se supone que tiene que ser más ganador, ¿no? Pero sin embargo, por ejemplo, en porcentajes de pases logrados, Adama tiene mejores cifras que Imanol, evidentemente teniendo en cuenta y siempre por delante de todo que no es lo mismo, insisto, jugar en primera o segunda federación que jugar en primera división, ¿no? Pero bueno, yo os los pongo en mano porque tienen que servir de apoyo, ¿no? Sobre todo si tienes que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Pero insisto, yo vuelvo a insistir, la decisión creo que va más allá de si uno tiene mejores datos que otro o si uno ya ha jugado en primera división y el otro no, ¿no? Luego también os pongo cifras ofensivas que creo que hay que tenerlas en cuenta porque, fijaos, insisto, la comparativa es odiosa, pero fijaos que hablábamos un poco de ese golpeo que tienen los dos y que Imanol evidentemente tiene mejor pie que Adama en ese aspecto, ¿no? Porque son distintos, los golpeos ambos son distintos. El caso de Imanol, pues hablamos de precisión, hablamos de más finura, y el caso de Adama, pues hablamos más de potencia, ¿no? Y un poco más de un golpeo más seco que no el de Imanol, que igual pues tira más de un golpeo más roscado, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, en cifras de centros precisos, los de Imanol estamos hablando de un 40% y los de Adama estamos hablando de un 42,5%, es decir, ¿dónde está realmente la diferencia tan drástica si estamos hablando de un golpeo que se supone que Imanol tiene que estar por delante de Adama, ¿no? Luego, evidentemente, pues fijaos que en cifras de regates Imanol está por delante de Adama en ese aspecto, ¿no? Porque igual puede ser que ahí entre en juego pues la capacidad que tiene Imanol pues más técnica, ¿no? Más de manejar espacios más reducidos, bueno, es un jugador que está más dotado técnicamente que el caso de Adama. Luego, evidentemente, las características de Adama van más, supongo que van más relacionadas pues con la velocidad, con los cambios de ritmo, etcétera, ¿no? Entonces, con todo ello, claro, tienes sobre la mesa que son dos jugadores diferentes, pero que, insisto, tienen unas ciertas características físicas que para medio o largo plazo, pues hay un jugador que quieres invertir más en él. Incluso, yo hablo de medio a largo plazo, pero en el corto plazo también, ¿no? Porque igual Adama se marcha cedido en esta temporada, porque de hecho salió alguna información de que el Mirandés estaba interesado y demás, ¿no? Pero, claro, volvemos a lo mismo. ¿Prefieres apostar por un Imanol que tiene unas carencias defensivas que también puede tener Adama y que luego ofensivamente te aportan cosas distintas? Pero claro, tienes que ver un poco en ese periodo de tiempo en el que ambos jugadores tienen que evolucionar, qué jugador está más cerca de corregir ese tipo de carencias.
Fijaos bueno, en varios clips que he podido recoger a nivel defensivo de ambos jugadores para ver un poco las diferencias entre uno y otro, y no porque Imanol no sepa defender y Adama sí, sino que veáis la diferencia entre dos jugadores que igual no tienen las capacidades defensivas de un lateral pues con una especialidad defensiva muy alta, pero que uno tiene una capacidad física suficiente para corregir ese tipo de situaciones y otro que evidentemente pues sufre un poco más en ese aspecto, ¿no? Fijándonos en Imanol, pues vais a ver diferentes situaciones en las que en un uno para uno, porque bueno, tiene que defender pues al espacio o en un cambio de ritmo, pues sufre, ¿no? Fijaos aquí un jugador del Rayo que le desborda por fuera, pues no es capaz de aguantar ese cambio de ritmo, ¿no? Aquí, por ejemplo, frente a Yaguas, pues un jugador que además es muy habilidoso en ese aspecto, pues fijaos, un simple cambio de ritmo, una entrada a destiempo, pues ahí ya el jugador sufre porque no tiene esa capacidad, insisto, para defender ese tipo de situaciones a nivel físico, a nivel de ese tipo de cambios de ritmo, ¿no? Aquí lo mismo, en el partido frente al Celta, una entrada a destiempo de Imanol, pues eso, ¿no? Jugadores, acciones que le cuesta corregir porque no tiene ese tren inferior tan potente o esa explosividad a nivel de velocidad que puede llegar a tener en esa comparativa, digamos, a Dama, ¿no? Fijaos que la jugada o sea, le sucede dos veces en la misma o dos veces en dos acciones consecutivas y luego el Atleti termina recibiendo gol, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? Es decir, es cierto que ese tipo de acciones se resuelven o se corrigen a través de, pues bueno, de experiencia, de enfrentarte a ese tipo de jugadores, a Greenwood, a Iago Aspas, con los que estáis viendo en estos clips, pero que evidentemente, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? La inversión que tú tienes que hacer en corto o medio plazo y ¿qué jugador crees que está más cerca de corregirlas por las condiciones que tiene, ¿no? Y ahí, pues, insisto, tienes un argumento que juega a favor de Adama por delante de Imanol, ¿no? Luego también os pongo clips de Adama de acciones en las que tiene que defender la espalda sin ser un jugador especialmente brillante en eso, ¿no? Fijaos que en un balón largo a su espalda que puede tener pues cierta desventaja, puede hacer una cobertura simplemente por la velocidad que tiene, por tener que correr hacia atrás siendo más rápido que su par, en este caso de Ndicka Bojan. Fijaos, un jugador que sabéis la habilidad que tiene en uno para uno, se mete para adentro y es capaz de seguir la marca a pesar de la explosividad que tiene Ndicka en este caso, y es capaz de aguantarle, seguirle o frenarle en ese tipo de acciones solo por la capacidad física que tiene, por la fuerza que tiene en ese tipo de situaciones, a pesar de que tenga que cometer una falta, ¿no? Y aquí, a pesar de que también tiene pues mucha ventaja en relación a su par, es que sabe defender balones largos, solo única y exclusivamente por la velocidad y la explosividad que puede llegar a tener. O sea, ya veis que hay una diferencia en ambos, aunque también os podré enseñar acciones que puede sufrir Adama en uno para uno y demás, pero es que ya veis que solo por ese componente físico, pues ya puede estar por delante de Imanol. Entonces, yo creo que con todo esto en mano, creo que más o menos creo que se entiende el por qué, a pesar de que un jugador, pues probablemente, globalmente hablando, Imanol puede estar por delante de Adama, porque creo que la técnica que tiene, pues el rodaje que ha tenido en categorías más altas, pues creo que le ponen, ¿no? Por pues un peldaño o dos peldaños por delante de Adama, pero sin embargo la apuesta, sobre todo físicamente hablando, está en Adama en este caso, ¿no? Así que bueno, nada más por mi parte, espero que se haya entendido todo el argumentario, he intentado pues sostenerlo todo a base de lo que he podido ver yo, de datos que he podido recoger, de acciones que he podido recoger, y simplemente por ponerlos en la piel de lo que puede ser tomar una decisión tan complicada, pues como es el caso de la que han tenido que tomar, pues como Mikel González y de todas las personas que hay detrás de ese tipo de decisiones, ¿no? Así que nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en el próximo. Agur.